La ley venía a ser un instrumento para intervenir y al poder central manejado desde Buenos Aires le interesaba mucho controlar la cuestión educativa, porque desconfiaba de las oligarquías provinciales, aunque fueran oligarquías, tenía una profunda desconfianza. Por lo tanto establece la educación, la obligatoriedad de la educación. Usted establece la obligatoriedad por dos razones: o porque es una tradición, o porque sospecha que si no obliga, la gente no va a ir. Entonces establece la obligatoriedad, establece la gradualidad, la organización por grados. Eso que a uno le parece obvio, en ese entonces había que hacerlo explícito. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, para aprobar pasar al siguiente había que aprobar el precedente. Se desarrolla todo un sistema administrativo de control de esto, de planilla, de inspectores, de instituciones articuladas entre sí. Está como terminando de conformarse y de parirse un sistema educativo nacional. Nacional no por la nación, sino por el gobierno nacional. También existían sistemas educativos provinciales. Pero el tema más interesante, me parece a mí, para compartir brevemente con ustedes, es el tema de la laicidad o neutralidad religiosa. ¿Qué establecía la ley 1420? Establecía que se podía enseñar religión en las escuelas públicas antes del horario escolar o después del horario escolar, pero que dentro del horario escolar la cuestión religiosa quedaba excluida. Les cuento algo, esto nunca se cumplió. Nunca. Aún hoy, 2019, hay instituciones públicas que tienen imágenes religiosas. Era usual que en las meriendas de la época, antes de comer la merienda, sobre todo en la escuela primaria, se rezara. Las invocaciones en formato católico cristiano eran habituales en las instituciones. Y a lo largo de la historia, bueno, hubo momentos, etapas en las cuales hubo enseñanza religiosa, etapas en las cuales no, pero el hecho social de la religión entraba por las ventanas. Lo que no entraba por el diseño curricular, entraba por la ventana, entraba por las costumbres, entraba por los formatos, entraba por las tradiciones. Por lo tanto, la tradición laica de la educación pública siempre fue una cosa más relativa, más de tradición, más de costumbre, pero nunca fue un hecho efectivo, concreto, contundente. Y por supuesto que llegado el siglo XX, lo religioso atravesó, sobre todo con los gobiernos autoritarios, una impronta muy fuerte. Recordemos rápidamente al cursillista Juan Carlos Onganía o a Jorge Rafael Videla. De la mano de los dictadores siempre la cuestión religiosa católica ingresaba en las escuelas. Insisto, si no lo hacía curricularmente, lo hacía por la ventana, lo hacía por la costumbre, lo hacía por la presión, por la tradición, por la profusión de imágenes. Por lo tanto, hay una construcción mítica alrededor de eso. Ahora, ¿por qué la ley 1420 establece la neutralidad religiosa? ¿Es que la dirigencia política de ese entonces era atea o era agnóstica o no era creyente? No, por supuesto que no. Lo que refleja esa posición de neutralidad religiosa era, por un lado, la disputa de poder. La educación es política y siempre hay discusión de poder entre la Iglesia y el gobierno nacional acerca de quién iba a conducir el timón de la educación. La oligarquía argentina resolvió que era el Estado Nacional el que se iba a hacer cargo de esos asuntos y desplazó de esos asuntos, del registro civil, del control de la población, a la Iglesia Católica. No era un problema de fe, era un problema de poder. Y por el otro lado había muchos legisladores de la época, Onésimo Leguizamón, entre otros, que temían que si en el aparato escolar se enseñaba
específicamente una religión, que obviamente era la católica apostólica de rito romano en el caso de la situación argentina, pudiera generarse un conflicto religioso con la esperada oleada de inmigrantes que podían profesar otro culto. De hecho, se esperaba, cosa que no ocurrió en la medida en que se esperaba, el ingreso de inmigrantes del norte de Europa, los cuales la mayoría de ellos pertenecían a los cultos reformados o protestantes. Por lo tanto, con un criterio político sensato, pensaban, bueno, no podemos cargar con conflictos de orden religioso que no nos convienen de ninguna manera, no los tenemos y no los tenemos que sumar. Después quienes vinieron en gran cantidad fueron los europeos expulsados de los procesos de revolución industrial, y eran del sur de Europa, y en su mayoría vinieron del norte de Europa, pero en su mayoría del sur de Europa, y generalmente la mayoría eran del culto católico. Pero en ese momento la discusión era esa. Pasando en limpio, la gradualidad prosperó, la obligatoriedad prosperó, la neutralidad religiosa se transformó en una suerte de mito que en los hechos concretos no se vio reflejada, pero que tiñó un ideario de la educación pública argentina muy fuerte acerca de la laicidad, y que, hablaremos en otro día, se replicó y se potenció durante el gobierno de Arturo Frondizi. Pero eso es otra historia.